Buenas tardes. Bienvenidos a Archivo 44. Hoy hablaremos del caso de Fátima Bariña Quintana Gutiérrez. La gente ya estaba tan enardecida e indignada que estaban dispuestos a quemarlos vivos. Para que no se volviera a repetir ese tipo de crímenes en esa zona, le dislocaron las muñecas, los tobillos y un hombro, le cortaron las entrepiernas. Los tres implicados la violaron y le introdujeron. Desafortunadamente en el país mexicano los derechos humanos abogan por los menores de edad. Incluso ante delitos graves como el feminicidio infantil, ya que era nieto de un general del ejército mexicano e hijo de un policía municipal de Naucalpan. Quedándose así nuevamente sin otro hijo la señora Lorena, que con qué cara enviaban personal del hospital universitario. Si en vida ese mismo hospital le negó la atención médica adecuada y oportuna. Y ahora si quieren el cuerpo finado de Daniel para realizarle la autopsia. Por eso la importancia de las sentencias que establezcan precedentes de no repetición. También urgen reformas al sistema penal que garanticen la seguridad y la justicia. Ya que este tipo de criminales no deben estar libres porque seguirán delinquiendo. Con ganas de matarme, de hacerme algo por ser tan solo hombre, de quitarme mis partes porque todo lo que le hicieron a ella. Buenas tardes. Bienvenidos a Archivo 44. El día de hoy hablaremos del caso de la niña, Fátima Bariña Quintana Gutiérrez. Fátima Bariña Quintana Gutiérrez nació el 4 de junio del año 2002 en el Estado de México. Fátima desde pequeña siempre fue una niña muy alegre, estudiosa, responsable y amaba ir a la escuela, ya que soñaba con ser doctora, para así poder apoyar a la gente de su comunidad, y para también atender a sus padres. Fátima fue la cuarta hija de 5 hijos, del matrimonio conformado por Lorena Gutiérrez Rangel y Jesús Quintana. Sus 2 hermanas mayores ya estaban casadas y vivían en sus respectivas casas, mientras que Fátima vivía con sus padres y con sus 2 hermanos, Josué y Daniel. La familia de Fátima Bariña vivía en la comunidad de Lupita Casas Viejas, perteneciente al municipio de Lerma, en el Estado de México, el cual enfrenta una alta marginación, ya que es una zona rural, boscosa con zanjas donde hay piedras y lodo, con una carencia crítica de agua y necesidades educativas, en donde los niños tienen que recorrer largas distancias caminando o hacer uso del transporte público para trasladarse a las escuelas. Y en general todos los habitantes se enfrentan a recorrer grandes distancias para trasladarse a la cabecera municipal, para comprar artículos de primera necesidad y canasta básica. Llegamos al jueves, 5 de febrero del año 2015. Ese día Fátima, como en todos los días, se levantó a las 5:30 de la madrugada para alistarse e ir a la escuela secundaria. Ese día su padre es quien la acompaña a la parada. En dicha parada ya se encontraba su compañera y vecina Salma con su mamá, junto con otros jóvenes estudiantes que también se dirigían a sus planteles de nivel secundaria y nivel preparatoria. Posteriormente Fátima y todos los estudiantes se suben al transporte público para dirigirse a sus planteles. Para ese entonces existía el programa llamado Oportunidades. Y la familia de Fátima contaba con ese programa. Justo ese día sus padres tenían que ir a una junta del centro de salud por parte de dicho programa, el cual se ubicaba en la comunidad llamada Las Rajas, que estaba a unos 3 kilómetros de distancia y como a media hora de distancia caminando. Sus padres decidieron irse caminando al centro de salud y después, al terminar la junta, decidieron pasar por su hijo Daniel. Pasaron a comprar víveres y después se fueron rumbo a su casa ubicada en Lupita Casas Viejas. Llegaron a su casa a las 13:30 horas. Su madre Lorena empezó a hacer la comida. Pero entre los problemas que agobiaba a sus padres y el cansancio físico, ya que como te mencioné se fueron caminando a la clínica. Llegaron muy cansados y no se habían percatado del tiempo que había transcurrido. Confiados de que esa localidad Lupita Casas Viejas era muy tranquila. Y aparte era a plena luz del día y no temían de que algo malo le fuera a pasar a su hija Fátima. Pero al estar cocinando su madre Lorena Gutiérrez, tuvo un mal presentimiento. Como si Fátima le hubiera dicho que ella no estaba bien.
Y se percatan que ya eran las 15:40 de la tarde. E inmediatamente salen apresurados de su casa en busca de Fátima. Bajando un llano de aproximadamente 150 metros. Y al final de la bajada se encontraba una casa deshabitada. Que pertenecía a los hermanos Luis Ángel y Misael Atay de Reyes. La deshabitaron porque como su madre era madre soltera de 5 hijos. Y no les prestaba atención a sus hijos. Mejor decidieron irse a vivir todos con sus abuelos maternos en una casa aledaña. La madre de Fátima bajó corriendo. Y su intuición la hizo pararse justo afuera de la casa deshabitada de Luis Ángel y Misael Atay de Reyes, la cual como te mencioné estaba al final de la bajada del llano. Su madre Lorena observó que Misael estaba sentado en un sillón. Preguntándole que si no había visto a su hija Fátima. Y éste le contestó que no. Después fue a la casa de Salma. La cual era su compañera y vecina. Con la que por lo general se acompañaban cuando iban y regresaban de la secundaria. Al dirigirse a la casa de Salma. De igual manera le cuestiona de que si su hija Fátima se había regresado con ella de la secundaria y Salma le confirmó que sí. Afirmando que ambas bajaron del transporte público. Prosiguió a acompañarla. Señalando Salma que fue afuera de la casa de los hermanos Misael y Luis Ángel. Como el último punto donde vio por última vez a Fátima. Volviéndole a preguntar a Misael que si no había visto a su hija Fátima. Y éste le vuelve a contestar con un no. Luego se asoma Luis Ángel, hermano de Misael. Y a él también le pregunta que si no vio a su hija Fátima. Y éste le contesta de una manera en tono grosero y fuerte. Que no. Y es ahí cuando Salma los encara contradiciéndoles y cuestionándoles. Y reclamando del por qué le estaban mintiéndole a la mamá de Fátima. De que porque afirmaban que no la habían visto. Si cuando ella iba en el camino llegando al poste con su mamá. Fátima iba pasando por afuera de su casa. Diciéndoles textualmente y señalándolos. Diciéndoles que estaban los tres ahí dentro de la casa. Luis Ángel. Misael. Y José Juan. Salma les reclamó que hasta estaban chiflando en dirección a donde venía Fátima y porque niegan ahora no haberla visto. Y ahí fue cuando intuyó la señora Lorena de que algo malo le habían hecho esos vecinos a su hija. Empezando a solicitar la ayuda de más vecinos. Y mandando a su hijo a tocar las campanas del templo del pueblo, para alertar a toda la gente sobre la desaparición de Fátima. Para que se sumaran a ayudar en su búsqueda. Su madre siguió buscando entre el pasto y las ramas. Encontrando la sudadera de Fátima, la cual estaba bordada con su nombre y apellidos, la cual tenía manchas hemáticas. También encontró un cuchillo sucio de lodo y con manchas hemáticas. Ya con sudadera en mano, su madre subió corriendo el llano gritando, para que más vecinos salieran de sus domicilios a ayudarla. En eso sale un vecino y le grita que ya se estaba comunicando por teléfono con la policía. Y que estaban en la línea. Pasándole el celular para que les diera más información y datos personales acerca de su hija Fátima, como su nombre completo, edad, estatura, color de piel, cabello y ojos, así como señas particulares para iniciar con la ficha de búsqueda y para informar a los policías. Su mamá le comenta a la operadora que había encontrado la sudadera de su hija con manchas hemáticas, a lo cual la operadora le pide que se tranquilice y que ya había mandado unidades policíacas a su domicilio. Salen más vecinas de sus casas para ayudarla. Le gritan que por dónde sería la búsqueda. Y la señora Lorena les contesta que buscaran por la casa de los hermanos Atay de Reyes. Ya que ahí fue donde fue vista por última vez. Y la señora Lorena vuelve a bajar el llano. Parándose frente a la casa de los hermanos Atay de Reyes. Y mira al tercer involucrado sin playera. José Juan Hernández Tecruceño. El cual siempre estuvo ahí escondido dentro de la casa de los hermanos Atay de Reyes. Miró acercarse a la puerta a Misael. Y en su mano llevaba la mochila de su hija Fátima. La primera reacción de su mamá fue tratar de detenerlo. Pero éste la avienta contra la puerta. Para así salir huyendo Misael y José Juan. Los dos se fueron en dirección al bosque donde había mucha vegetación. Su madre Lorena salió corriendo atrás de ellos. Pero como a 400 metros de haberlos perseguido los pierde de vista.
Y su madre Lorena continuó con la búsqueda junto con sus vecinos. Después de buscar y no encontrar más pistas, se regresó a la casa de los hermanos Atay de Reyes. Y decide ingresar junto con su yerno. Pero Luis Ángel les negó el acceso con palabras altisonantes, argumentando que no podían ingresar porque era allanamiento de morada. Y que ya estaba por llegar su abogado y una hermana. Reafirmando así las sospechas de su madre, de que algo le hicieron o porque solicitaría a un abogado. Pero fue más la desesperación de su madre Lorena. E ingresa a la casa junto con su yerno. Encontrando así más evidencias con restos de lodo y sangre como una gorra, tenis, cubetas, playeras y pantalones. Su yerno con la ayuda de una rama saca una playera con sangre para mostrarles a sus vecinos gritando que fueron ellos los que le hicieron algo a Fátima. Solicitándoles que no dejen ir a Luis Ángel hasta que no llegaran los policías. Recordando que las evidencias encontradas en la casa de los hermanos Atay de Reyes tenían lodo y como no era época de lluvia, se puso a analizar qué áreas aledañas podrían tener charcos de agua y lodo. Así que se dirigió hasta donde desembocaba el agua, bajando hasta una zanja en donde ya se encontraban unos vecinos, los cuales le gritaron que se veían restos de coágulos. Ya llegando hasta el fondo de la zanja, pudo observar las piedras grandes con sangre. Encontrando también un arete y una liga del cabello que pertenecía a Fátima. Su mamá empezó a mover los arbustos descubriendo que había tierra removida. Y más adelante observó que entre un montón de piedras y tierra, sobresalía un pie con el tenis de su hija Fátima. Quedando impactada y paralizada ante tal brutal escena, inesperadamente escuchó unos gritos desgarradores de su hijo Daniel gritándole: «Mamá. Ahí está Fátima. Que la sacara porque se estaría ahogando». Pero su cuerpo yacía debajo de unas enormes rocas. Y su hermano Daniel, por su edad e inocencia, tenía la esperanza de que Fátima aún estuviera con vida. Gritándole a su madre que la sacara. Que se le veía su manita y su cabeza. Fue una escena muy impactante, desgarradora y brutal para su madre Lorena, de ver en esas condiciones a su querida hija Fátima. Escena que también impactó y estremeció a todos los pobladores que estuvieron presentes. Así como a los policías que llegaron hasta ahí. Los cuales llegaron guiados por los gritos y llantos desgarradores de su madre y hermano de Fátima. También no tardaron en llegar los servicios médicos de emergencia en ambulancias, los cuales le dijeron que lo lamentaban. Pero ya no había nada que hacer, ya que su hija no contaba con signos vitales. Para esto ya la gente del poblado se habían organizado y lograron capturar a los dos hermanos Atay de Reyes. Simultáneamente mucha gente ya estaba tan enardecida e indignada, que estaban dispuestos a quemarlos vivos, para que no se volviera a repetir ese tipo de crímenes en esa zona. Pero policías judiciales les pidieron a los padres de Fátima que se dirigieran a la casa de los hermanos Atay de Reyes, para que hablaran y convencieran a sus vecinos de que no lincharan o quemaran vivos a los hermanos Atay de Reyes, justificando los policías de que era mejor que pagaran en vida por el crimen. Y así fue, como los padres de Fátima, a pesar de que ellos fueron los criminales que desvivieron a su hija, y también a pesar de la insistencia de sus vecinos, de que les dieran permiso de desvivir a esos criminales, su buen corazón no se los permitió. Y prefirieron entregar a los criminales en manos de las autoridades, pensando en que ellos harían lo correcto y de que habría justicia para su hija. Pero eso estaba muy lejos de la realidad que se avecinaba, ya que apenas sería el comienzo del inicio de más injusticias, que desafortunadamente se vive en ese país que se maneja con tanta impunidad, corrupción e indiferencia. Posteriormente otros vecinos lograron la captura del tercer involucrado, José Juan Hernández Tecruceño. Los dictámenes de los forenses describieron que a 100 metros de llegar a su casa la interceptan 3 sujetos. 2 sujetos de frente y 1 por la espalda. Le cortaron la cara 10 centímetros y el cuello 10 centímetros. Y al tratar de defenderse logra agarrar el cuchillo. Y así pudo cortar a uno de sus agresores.
Fátima al luchar por su vida provocó en ellos que ejercieran más violencia en contra de ella. Al no lograr someterla y abusar sexualmente de ella optan por llevarla en dirección al bosque. Y en el trayecto le sacaron un ojo con un objeto punzocortante. Le tiraron la dentadura con el uso de una cadena y la picaron 230 veces con un punzocortante. Asimismo le abrieron el pecho 30 centímetros desde el tórax. Le dislocaron las muñecas, los tobillos y un hombro, le cortaron las entrepiernas. Los 3 implicados la violaron y le introdujeron un objeto por el ano provocando hemorragias internas. A pesar de todos esos actos tan atroces, la pequeña Fátima de tan solo 12 años aún luchaba por su vida. Los criminales al notar que aún se movía y que trataba de protegerse la cara con sus manos, deciden aventarle 3 enormes rocas de más de 32 kilos cada una desde una altura de 2 metros. Los cuales le cayeron en su cráneo teniendo exposición de masa cefálica. También los médicos forenses en el informe describieron que Fátima, en sus últimos momentos de vida juntó todas sus fuerzas para poder sacar su pie y poder ser encontrada. Posterior al levantamiento del cuerpo, no se realizó el resguardo de la escena del crimen. Y hasta después de 15 días fueron los peritos a hacer investigación de campo. Y eso obviamente provocó una contaminación de la escena del crimen. Ni una debida diligencia ya que no hubo un proceso de investigación exhaustiva. Ya que la propia familia fue la que tuvo que recolectar las evidencias. Pasando los 14 días. Los 2 criminales que ya eran mayores de edad fueron vinculados a proceso. Ya que a ellos sí se les giró una orden de presentación. Y al ser dados de alta en el hospital fueron trasladados al penal de Lerma. Pero a Misaela Teide Reyes por el simple hecho de que aún era menor de edad. Específicamente tenía 17 años con 8 meses. Una magistrada de menores no le liberó la orden de presentación. Porque desafortunadamente en el país mexicano los derechos humanos abogan por los menores de edad. Incluso ante delitos graves como el feminicidio infantil. Basándose en la premisa de que los niños y adolescentes tienen una capacidad cognitiva y emocional en desarrollo. Por si no fuera poco. Tiempo después la magistrada Janet Patiño García dejó en libertad a José Juan Hernández Tecruceño. Tal corrupción fue gracias al nepotismo. Ya que era nieto de un general del ejército mexicano e hijo de un policía municipal de Naucalpan. Sobrino de policías judiciales, primo de más miembros del ejército mexicano. Y aparte José Juan Hernández Tecruceño era miembro del crimen organizado. También su defensa el día de la audiencia presentó un video manipulado. Al cual no le hicieron estudios de antropometría fisiológica ni ningún tipo de peritaje. Y también su defensa presentó a supuestos testigos los cuales referían que estaba trabajando como jardinero a esa hora. Y solo sentenciaron a Luis Ángel, a Teide Reyes. Y su hermano Misael también estaba libre. Ya en el año 2018 los padres de Fátima buscaron ayuda de más instancias gubernamentales. Y a más colectivos para que se hicieran más peritajes y así reabrieron el caso de Fátima. Logrando así la intervención de peritos extranjeros expertos en antropometría fisiológica. Los cuales dictaminaron que la persona que fue captado en el video no era José Juan Hernández Tecruceño. Logrando así que se volviera a reabrir el juicio. Y esta vez, se logró una orden de aprehensión en contra de José Juan Hernández Tecruceño. También fue señalado por los otros 2 implicados como el actor intelectual y material. Ya que él fue el que planeó y orquestó la privación de la libertad, la tortura, violación y asesinato de Fátima, convenciendo a los hermanos Teide Reyes. Se logró que tuviera prisión vitalicia. Pero a pesar de las pruebas y señalamientos por parte de los hermanos Teide Reyes, actualmente José Juan Hernández Tecruceño se sigue amparando y apelando. La familia de Fátima desde un principio de toda esta odisea y en plena audiencia. Han recibido amenazas de que también a ellos los van a desvivir. También llegaron maleantes a balear la casa de la familia Quintana Gutiérrez. Así que solicitaron medidas de protección a la fiscalía. Los cuales solo decidieron desplazarlos. Sufriendo abandono institucional. Ya que solo fueron instalados en un domicilio. Sin recibir medidas de seguridad física como testigos protegidos.
Ni recibieron asistencia con terapias psicológicas después de todas las atrocidades que le hicieron a su pequeña hija Fátima de tan solo 12 años. Y mucho menos económicamente mediante becas escolares para los hermanos de Fátima. Primero fueron reubicados a nivel estado. Y luego a nivel federal al norte del país mexicano. Específicamente a Monterrey, Nuevo León, México. A pesar de ya radicar lejos de Casas Viejas, Estado de México, con un perfil bajo. Para no ser encontrados por los familiares de los criminales. Siempre habían vivido con el temor de que les hicieran algo por las amenazas previas. Y por el nepotismo, porque recordemos que era nieto de un general del ejército mexicano. E hijo de un policía y sobrino de policías judiciales. Y aparte José Juan Hernández Tecruceño pertenecía a una célula delictiva. Motivo por el cual no tenían acceso a los servicios de salud. Y así es como en el mes de agosto. El hijo menor de la señora Lorena presentaba dolor y los padres solicitaron a la Comisión de Víctimas del Estado de Nuevo León. Y a la Fiscalía General del Estado. Solicitaron que enviaran un médico para que revisaran y valoraran a su hijo. Daniel. Pero desafortunadamente era época de una contingencia sanitaria mundial. Y por ende les era más difícil que un médico particular fuera hasta su domicilio. Por ese motivo les pidieron ayuda a la Fiscalía. Ayuda que nunca llegó. 3 meses después, o sea en el mes de noviembre, otra vez presentó dolor abdominal. Pero su hijo ya no quiso asistir a una farmacia porque suponía que solo le darían un simple analgésico. El día 20 de noviembre la señora Lorena le avisó a la Comisión de Víctimas del Estado de México para que se coordinara con la Comisión del Estado de Nuevo León. Y les enviaran un médico a la casa para que valoraran a su hijo. Pero esa ayuda, como te mencioné, nunca llegó. Pasaron los días y ya el día 22 de noviembre empezó a presentar episodios de vómitos. Y al otro día, o sea el 23 de noviembre, ya el dolor que presentaba su hijo era insoportable. Ya que ya no toleraba la comida y todo lo que trataba de comer lo vomitaba. Y decidieron llevarlo a un hospital materno-infantil porque tenía 16 años con 8 meses. Pero le negaron la atención médica porque atendían solo a menores de 15 años con 7 meses. Optaron por irse a un hospital privado. Específicamente al Hospital San Vicente. Pagaron la atención médica, pero la señora Lorena nunca vio que lo revisaran o auscultaran. Solo vieron la hoja de referencia del hospital materno-infantil. Y no lo pudieron internar porque se podría contagiar de la contingencia sanitaria. Y le dan otra documentación de referencia para el hospital universitario. Ya llegando al hospital universitario en el servicio de urgencias. Le tomaron los signos vitales y les quitaron las hojas de referencia del hospital materno-infantil y del hospital privado San Vicente. Por la contingencia o por la falta de empatía. Se les negó el acceso a los padres. Pero ante el temor de perder también a su hijo menor. Su madre Lorena decide saltarse los filtros de seguridad. Logrando llegar hasta la cama donde estaba su hijo. Y esa acción no les pareció en dicho nosocomio. La doctora de urgencias le dice a la señora Lorena que su hijo Daniel presentaba una fuerte crisis de ansiedad. Y su mamá se rehusó a ese diagnóstico ya que no lo revisaron, palparon o auscultaron. Ni mucho menos le realizaron estudios de imagenología como ultrasonidos, ni estudios de laboratorio. Y aunque en reiteradas ocasiones la señora Lorena les comentaba que su hijo presentaba dolor desde el mes de agosto. Y ya con episodios de vómitos desde el día 21 de noviembre. Y que no toleraba la comida. Pero el personal médico se negó a realizarle estudios y brindarle atención médica. Excusándose de que lo que tenía era solo una fuerte crisis de ansiedad. Y otra vez es referido por 4ª vez a otro hospital. Pero esta vez ya con el supuesto diagnóstico de ansiedad. Refiriéndolo al hospital psiquiátrico. Para esto ya también se habían comunicado con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Nuevo León. Los cuales enviaron a una trabajadora social, Nora Mendieta. La cual ya los estaba esperando afuera del hospital universitario. Y fue quien los guió hasta el hospital psiquiátrico. Porque recordemos que ellos geográficamente no conocían el estado de Nuevo León. Ya estando en el hospital psiquiátrico, el médico solo se limitó en leer la hoja de referencia.
en el cual estaba el supuesto diagnóstico de ansiedad. Y de igual manera no le hicieron ningún tipo de palpación, percusión o auscultación ni le realizaron ningún tipo de estudios. De igual manera como en los hospitales anteriores no se le descartaron patologías mediante estudios de imagenología ni de laboratorio. Ni se le realizó una adecuada exploración física, la cual debió realizarse con palpación, percusión y auscultación, los cuales les hubieran permitido a los médicos evaluar el estado general de salud de Daniel, ya que brindan información diagnóstica sobre el estado de los órganos internos. Y todo eso les hubiera ayudado a establecer un diagnóstico oportuno. Y por ende un tratamiento efectivo menos invasivo y con un mejor pronóstico, los cuales no se le brindaron. Tal vez por falta de personal o por desabasto de insumos, ya que eso fue en plena contingencia sanitaria. Pero eso no justifica la negligencia médica. Y solo siguió con el diagnóstico previo con el cual fue referido por el hospital universitario. Aunado a eso, en el hospital psiquiátrico ni siquiera se tomaron la molestia de pesarlo ni medirlo, cuyos parámetros son legalmente necesarios para calcular la dosis de psicotrópicos. Porque recordemos que ahí era un hospital psiquiátrico, en el cual administran medicamentos controlados, como benzodiazepinas, estimulantes o antipsicóticos según sea el diagnóstico, ya que una dosis excesiva para el peso del paciente puede causar reacciones adversas graves como intoxicación, problemas cardiovasculares o incluso la muerte por un paro respiratorio. Pero como te mencioné, el psiquiatra solo se limitó en copiar el diagnóstico con el que fue referido del hospital universitario, incurriendo en una negligencia médica y mala praxis por omisión del deber como médico psiquiatra, generando responsabilidad civil o penal al causar daño. Además, el psiquiatra con muy poca empatía le cuestiona a la señora Lorena, que por qué se encontraba así su hijo con esa crisis de ansiedad. Y la señora Lorena le contestó: "Usted es el doctor, no yo". Y ese comentario fue como si le hubiera declarado la guerra u ofendido, ya que en tono sarcástico le dice tiene que haber un motivo. Y la señora Lorena le cuenta toda la travesía que han pasado a raíz del crimen en contra de su hija, y que se encontraban desplazados por amenazas de muerte como testigos protegidos. Y lejos de mostrarle empatía, le empieza a hacer comentarios un tanto ofensivos. ¿Cómo? Ya ve cómo quiere que su hijo esté bien, y que porque se negaba a aceptar que su hijo tenía ansiedad. Y aunque en reiteradas ocasiones la señora Lorena le decía al psiquiatra que su hijo tenía dolor abdominal, y aún así tampoco lo hospitalizó en el psiquiátrico, justificándose de que en dicho nosocomio habían pacientes infectados con la contingencia sanitaria mundial y su hijo no lo tenía, y que solo se le iban a administrar medicamentos y que al otro día fueran de nuevo por más medicamentos antidepresivos, antes de que dieran de alta a Daniel. Él le comenta a su madre que le habían inyectado medicamentos en su brazo, y que también le habían dado medicamento tomado, pero no sabía los nombres de los fármacos. Ya cuando lo dieron de alta, él se encontraba consciente y orientado, caminando por sí solo y sin ayuda hasta el automóvil que los llevaría hasta su domicilio. Pero ya a medio camino se percataron sus padres de que Daniel se encontraba semi-inconsciente, ya que sí respiraba pero no respondía a estímulos verbales ni corporales. Y ya cuando llegaron hasta su domicilio, ya lo tuvieron que bajar cargando inconsciente del automóvil. Lo acomodaron en un sillón quedándose su padre al cuidado de él. Pero al poco tiempo su padre se percata de que Daniel tiene dificultad para respirar y de que se le escuchaban quejidos, motivo por el cual deciden llevarlo de nuevo al hospital universitario. Y le comentan al médico que los recibió, que su hijo no respondía y que no despertaba. Y el médico que los recibió les dice que se regresaran a su domicilio, y que dejaran que haga efecto el ansiolítico y el antidepresivo que se le había administrado. Y otra doctora le realiza una técnica digitopresión, aplicando presión con los dedos a nivel del hombro hablándole por su nombre, para que despertara, pero él nunca más despertó. Y esa misma doctora solo les recomendó un grupo de sanaciones y regresiones espirituales. Y no tuvieron más alternativa que dirigirse de nuevo a su domicilio,
Ya al otro día aproximadamente a las 2 de la tarde por fin les mandan un médico hasta su domicilio, el cual revisó a Daniel y les pidió la receta médica para analizar qué medicamentos le habían administrado y las dosis. Pero para su sorpresa no estaban anotadas las dosis previas administradas, indicándoles que lo mantuvieran semisentado y que le dieran masajes. Luego los padres le preguntaron al doctor que si podían bañar a Daniel. Y el médico les comentó que sí. Y su madre Lorena en reiteradas ocasiones le pide que los ayudaran a internar a su hijo a un hospital. El médico le comenta que sí los ayudaría, pero que para eso su hijo tiene que estar consciente y despierto, comprometiéndose en que sí los ayudaría en internarlo en un hospital. Pero sería más tarde o al otro día ya que despertara. Y posteriormente el médico se retiró del domicilio de la señora Lorena, indicándole también que se le administrara a su hijo una solución fisiológica intravenosa. Y posteriormente se retiró el doctor del domicilio de la casa de la señora Lorena. Por lo cual la señora salió en busca de una vecina, la cual era personal del área de la salud, específicamente enfermera. Mientras que su esposo junto con su otro hijo se quedaron bañando a Daniel, el cual seguía inconsciente por los psicotrópicos que le habían administrado en el hospital psiquiátrico, y los cuales no debieron de dar de alta a Daniel, sino que por norma oficial mexicana después de administrar psicofármacos, debieron vigilar la respuesta del organismo de Daniel hacia con los fármacos y verificar que no haya provocado efectos adversos graves o inesperados. La farmacovigilancia era responsabilidad del hospital psiquiátrico ya que fue quien le administró dichos psicofármacos. Ya que recordemos que Daniel nunca en su vida había tomado ningún psicotrópico. Y no había ningún antecedente médico de que no fuera alérgico a alguno de los componentes de esos psicofármacos. Pero como vimos pues eso no ocurrió así. Y como te mencioné la señora Lorena fue en busca de una vecina que era enfermera. No había avanzado muchos pasos, cuando repentinamente su otra hija sale corriendo despavorida de su casa gritando desesperada que su hermano Daniel acababa de fallecer ante la mirada atónita de vecinos y de la propia señora Lorena, la cual se dirige corriendo hasta su domicilio. Y observó como su esposo llorando desesperado trataba de darle reanimación cardiopulmonar, cuando repentinamente Daniel arrojó mucha materia hemática por todos sus orificios, oral, nasal, oídos y hasta por los ojos, falleciendo así ese 24 de noviembre en el año 2020. Quedándose así nuevamente sin otro hijo la señora Lorena. Notificaron a la Fiscalía del Estado de Nuevo León y a todas las instancias gubernamentales, llegando así peritos de la misma Fiscalía. Y también llegaron peritos del Hospital Universitario, los cuales querían llevarse el cuerpo finado de Daniel para realizarle la autopsia. Pero eso a los padres de Daniel desató muchos sentimientos reencontrados, como enojo, indignación, frustración y desconfianza de que pudieran alterar las evidencias y por ende los resultados de la autopsia. Así como sentimientos de indignación de que con qué cara enviaban personal del hospital universitario, si en vida ese mismo hospital le negó la atención médica adecuada y oportuna. Y ahora si quieren el cuerpo finado de Daniel para realizarle la autopsia. Eso ya era como una burla. Pero como era necesario que le realizaran la autopsia, permitieron que la Fiscalía se llevara el cuerpo de Daniel, para determinar con precisión la causa, forma y mecanismo de su deceso. Ya después de que se le realizó la autopsia en el cual intervinieron varios médicos forenses, y dictaminaron que Daniel había fallecido por una fisura en la cavidad abdominal, la cual en términos sencillos, es una grieta, hendidura o desgarro en la superficie de un órgano o tejido, por medio del cual se había fugado líquido hasta a nivel pulmonar. También los médicos forenses dictaminaron que si se le hubiera brindado desde el primer hospital una atención médica adecuada con maniobras de percusión, auscultación y palpación, se hubiera diagnosticado a tiempo dicha fisura y se hubiera resuelto mediante cirugía, y Daniel nunca hubiera fallecido. También hubo el hallazgo de una úlcera gástrica, la cual tentativamente fue provocada porque Daniel tenía muy irritada las paredes del estómago. Porque recordemos que tenía días sin consumir alimentos y con episodios de vómitos.
Y en el hospital psiquiátrico se le administraron dosis excesivas de psicofármacos. Nunca han vinculado a proceso al personal del hospital universitario. Solo han vinculado al personal del hospital psiquiátrico y al personal del hospital privado San Vicente. El médico psiquiatra del hospital psiquiátrico emigró a Alemania supuestamente a estudiar una maestría a pesar de que fue informado sobre su vinculación a proceso. En mayo del 2025 la Suprema Corte de Justicia reconoció a la señora y a su esposo como víctimas colaterales del feminicidio en contra de su hija Fátima. Recordemos que Josué Misael Ateide Reyes, por el hecho de ser menor de edad, específicamente tenía 17 años con 8 meses. A pesar de que se comprobó su participación ante tan cruel crimen en contra de la niña Fátima de tan solo 12 años, solo pagó una sentencia de 5 años dentro de un tutelar de menores. Cuando al cumplir la mayoría de edad por la gravedad del delito debió ser trasladado al penal de máxima seguridad por los delitos de feminicidio, violación, tortura y privación de la libertad. Y al cumplir su mayoría dentro del tutelar debió seguir pagando pero ya dentro de un penal de máxima seguridad, pero desafortunadamente no fue así y actualmente está libre. Luis Ángel Ateide Reyes fue condenado a 73 años de prisión. A José Juan Hernández Tecruceño le redujeron la sentencia de cadena perpetua a solo 70 años de prisión. A pesar de que él fue el actor intelectual y material del crimen en contra de Fátima. La señora Lorena actualmente sigue en el activismo y aún apoya a casos de feminicidios. Todas las mujeres están expuestas. Todos tenemos familiares mujeres que por el hecho de ser mujer al salir a realizar sus actividades cotidianas, enfrentan altos riesgos de violencia de género como feminicidio, agresión física, sexual o psicológica. Por eso la importancia de las sentencias que establezcan precedentes de no repetición. También urgen reformas al sistema penal que garanticen la seguridad y la justicia, ya que este tipo de criminales no deben estar libres porque seguirán delinquiendo. El verdadero cambio como sociedad comienza en nosotros. Si vemos algo, o sabemos algo, debemos actuar, denunciando y alzar la voz. Hay que exigir justicia. También hay que exigir reformas al Código Penal ante crímenes de lesa humanidad. Sino qué clase de futuro les vamos a heredar a nuestros hijos. Con ganas de matarme, de hacerme algo, por ser tan solo hombre. De quitarme mis partes porque todo lo que le hicieron a ella. O dime tú qué opinas. Siempre los leo en los comentarios. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Esto fue Archivo 44. Nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una.